Buenas noches, pues un honor estar aquí informando los trabajos que hemos estado haciendo de un tiempo para acá. Bueno, pues en estos trabajos de empezar a que el pueblo mexica sea registrado como tal, es porque nosotros durante mucho tiempo hemos estado siguiendo la consigna de Anáhuac. Esto se da y se cumple para nuestras tradiciones en 1989. Con ello, pues en algunos grupos se empieza ya a hacer ese trabajo de desincretizar y empezar a hacer el tejido con todos los hermanos. En algunas tradiciones, pues se va de una forma más acelerada y en otras más lenta. En algunos hacen ya los llamados de la nueva forma de empezar a trabajar, en donde se da por terminada el tiempo de oscuridad. Esto obedece de 1521, 9 periodos de 52 años. En ese resurgir, pues imagínense, habían pasado ya esos 9 periodos de 52 años, en los cuales pues se venía trabajando con una inercia de estar ocultos, de estar trabajando individualmente sin hacer articulación. Cuando se da la consigna, se empiezan a hacer ya varios movimientos en los cuales algunos de nuestros instructores, de nuestros maestros, de nuestros guías, de nuestros temastianis, intentaron unirse y empezaron a trabajar. Algunos de esos movimientos pues fueron traicionados, otros pues no dieron fruto, otros pues se dieron de una manera muy inestable y algunos pues sí dieron alguna continuidad. Eh, Platicando hace aproximadamente 6 años con algunos de esos maestros, pues nos incursionamos ya en los trabajos observando cómo se venían haciendo. Y lo que escuchábamos como equipo ya del Yaoclactocan, que es al que yo pertenezco y el que me toca poner en marcha, veníamos escuchando que siempre se quejaban de que alguien se robaba los documentos, de que alguien traicionaba las cosas, que traicionaba los movimientos y de tal manera que este Yaoclactocan toma la decisión de empezar a tomar ya cartas en el asunto de tal manera de que la honorabilidad del pueblo sea lo más importante, de que hablar con la verdad y hablar con la disciplina y honrar la palabra, honrar la presencia sea lo más importante. Entonces se toma la decisión de empezar a realizar las asambleas ya con el control del Yaoclatocan a nombre del pueblo, porque es un órgano del pueblo, las órdenes guerreras, y entonces se toma ese control de tal manera que eso fue en el 2020. eh, y pues entonces, como les decía, nosotros empezamos a conocer quién se quedó con documentos, quién se ostenta como si fuera el representante del pueblo, quién ha hecho de ciertos documentos mal uso. Y a raíz de que nosotros empezamos a hacer las asambleas, pues se toma ese control, como les decía, y se empiezan a resguardar los documentos que nosotros vamos generando. A la fecha tenemos 4 años de custodia de documentos con asambleas, con grupos, reconocimientos de algunos pueblos ya como tal. En fechas recientes se toma otra vez el control de las asambleas porque de alguna manera hubo 3 años en los cuales este Yaoclatocan custodió los documentos, no permitiendo que se hicieran asambleas, no permitiendo que nadie usara los documentos porque hubo un malentendido en la asamblea del 2021 en el cual se escuchó que alguien quería usar los documentos para algo especial que no correspondía a lo que nosotros entendíamos. Ese malentendido se aclaró y ahora estamos conscientes de lo que en algún momento se quiso hacer y pues se detuvo. Pero
pues ya trabajando otra vez en armonía con todos los trabajos que existen ya, entonces siguen haciendo las asambleas, de tal manera que se reinicia con una asamblea en Cholula y de ahí también llegaron ciertos personajes que no eran pues tan productivos para el trabajo del pueblo. Ellos también terminaron saliendo. Se hicieron asambleas en el Templo Mayor, se hicieron asambleas en Tepito, en Tlatelolco, para ir volviendo a recobrar la confianza de todos. Ya con esta confianza se hizo una gran asamblea en la cual se convocaron a más de 85 colectivos en Chapultepec. Solo se aceptaban por el lugar a líderes de colectivos, los cuales representaban aproximadamente a 1,000 personas o más. Y entonces ahí se convocó para hacer el trabajo de empezar a articular ya el pueblo de manera más concreta y se hizo la asamblea para designar un consejo y ese consejo nombrara a la autoridad o a las personas que podrían llevar a cabo el registro ante las autoridades. Lo más importante es el tejido que se ha venido haciendo con este pueblo y bueno, a través de esa asamblea se siguieron haciendo asambleas de consejo en los cuales se determinó una comisión para el registro. Ya había habido otras comisiones para el registro en asambleas anteriores, pero como lo dije, había personas que no debían estar y que intentaron tomar el control de eso, pero que la mayoría no estaban de acuerdo. Entonces otra vez el Yautlatocan tomó ese control hasta que se volvió a limpiar y ahorita, como les decía, llegamos a lo de Chapultepec. Ya con esa, pues, autoridad que daba la asamblea, que daba todo ese pueblo, se decidió ya meter en la petición para el registro en la CEPI, en el INPI y en todos los órganos estatales e internacionales que se lleva a cabo. Y empezamos a hacer ya este proceso el día 3 de este mes de junio, en el cual pues se tuvo mucho éxito. Pues ese es un pequeño breviario de lo que hemos venido haciendo hasta llegar a este momento como pueblo mexica. Senka Claso Kamati y ahorita pues sigo con la palabra. Gracias.